Saludos estimados lectores de Steam Español. Bienvenidos nuevamente a mi blog agropecuario. En el artículo anterior estuvimos conversando un poco sobre lo que es el proceso de mineralización y humificación que se realiza en el suelo. Proceso que realizan los microorganismos que se encuentran en él, degradando o transformando la materia orgánica que cae en el mismo, como hojas, en este caso estiércol bovino, si estamos hablando del sistema agropecuario o sistema pecuario, donde existen una gran cantidad de rumiantes y existen una gran cantidad de elementos como el estiércol bovino que pueden ser degradados fácilmente, y esa degradación permite que todos esos elementos nutritivos que él contiene vuelvan al suelo, por hablar algo así como un reciclaje de nutrientes. Al hablar de los sistemas pecuarios, hay un elemento que es de suma importancia dentro de esos ecosistemas. Resulta que los pastizales son el principal alimento para los animales, en este caso para los rumiantes. Estos pastizales necesitan ese elemento nitrógeno para su crecimiento. Como todos sabemos, el nitrógeno es el elemento que permite o estimula el crecimiento de las plantas, y específicamente en los pastizales es un elemento de gran importancia, ya que ese crecimiento se va a transformar en lo que es biomasa forrajera, que no es nada más que el follaje o las hojas que los animales se van a consumir. Por eso el artículo de hoy se habla de la fijación del nitrógeno. ¿Cómo podemos encontrar nosotros el nitrógeno en esos ecosistemas? ¿Cómo se puede fijar el nitrógeno en esos ecosistemas? ¿Cómo pueden perderse ese nitrógeno del ecosistema? ¿Y cuál es el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, el cual nosotros como técnicos o productores debemos conocer para saber qué técnicas o planificaciones debemos realizar? Comencemos. Podemos decir que el nitrógeno se encuentra en distintas formas en el suelo. Como lo podemos ver aquí, se encuentra en forma de aminas, se encuentra en forma de amonio, se encuentra en forma de nitratos y se encuentra en forma también de nitrógeno o nitrógeno atmosférico. ¿Qué pasa? Que estas dos formas que ustedes pueden observar aquí, tanto el amonio como el nitrato, son esos elementos o esa forma del nitrógeno que es accesible o que la planta puede digerir fácilmente, porque ellas pueden llegar a formar parte de la solución del suelo para que las mismas plantas puedan absorberla. En cambio, este tipo de formas como las aminas y el nitrógeno gaseoso no pueden ser absorbidos por la planta, al menos que ocurra un proceso de mineralización de los mismos que estaremos hablando más adelante. ¿Qué pasa con estas formas? Estas formas pueden perderse del suelo si ocurren ciertas circunstancias no deseables para la misma. Una de esas formas que se pueden perder el nitrógeno es a través de un proceso que se llama volatilización. Ese proceso de volatilización ocurre también cuando aplicamos fertilizantes. Colocaré el ejemplo con el fertilizante conocido como la urea, que casualmente es el fertilizante mayor utilizado por los productores en la zona, porque anteriormente era más económico y era de fácil acceso para el productor. Observemos aquí la imagen. El productor aplica la urea sobre la superficie del suelo. ¿Qué pasa? Que esa urea, al hacer contacto con el agua, se hidroliza, formando en este caso un compuesto llamado amonio, que es NH4. Pero ¿qué pasa en la superficie de los suelos? En la superficie de los suelos, por haber gran cantidad de biomasa vegetal, en esa biomasa vegetal y en esos microorganismos se encuentra una enzima llamada ureasa. Esa ureasa realiza el proceso de catalizador, es decir, cataliza el proceso de hidrólisis, lo acelera. Y en este caso, esas partículas de urea no requieren de que ese proceso de hidrólisis se realice rápidamente. ¿Por qué? Porque alrededor de las mismas comienza a acelerarse o a aumentar el pH. Si aumenta ese pH, automáticamente se pierde el equilibrio del amonio con el amoníaco, que es un gas. Y se empieza a producir mayor cantidad de amoníaco que de amonio, y ese se pierde a través del proceso de volatilización, y lo cual podemos observar en este momento. Ese gas conocido como amoníaco se pierde a la atmósfera. También hay otra forma de que se pierda el nitrógeno. En este caso hablemos del proceso de desnitrificación. Este proceso de desnitrificación ocurre sobre todo cuando existen suelos inundados.
Como podemos observar aquí en la imagen, tratamos de colocar una representación de que cuando existe grandes cantidades de riego, un riego indiscriminado sin tomar en cuenta que si el suelo es arcilloso o es arenoso, por lo cual si se va a ser saturado o no, y también por las altas precipitaciones, sobre todo en la zona, han existido muchos casos de las altas precipitaciones crean altos grados de inundaciones en el suelo. ¿Qué pasa? Observemos esto. ¿Por qué se llama desnitrificación? En este caso, específicamente se va a tratar sobre el elemento nitrato o la forma de nitrógeno nitrato. ¿Qué pasa? Que cuando hay grandes cantidades de agua y se satura, los poros que se encuentran en el suelo se encuentran con grandes cantidades de agua y allí no va a circular o va a haber una escasa circulación de aire. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad de oxígeno que se encuentra en esos espacios. ¿Qué pasa? Que en esos espacios o en ese suelo se encuentra una gran cantidad de microorganismos aeróbicos que necesitan de oxígeno. Al disminuirse las cantidades de oxígeno en ese suelo, los microorganismos empiezan a tomar el oxígeno de elementos como el nitrato, transformándolos en este caso en nitrógeno gaseoso, que es el dinitrógeno. Y ese nitrógeno gaseoso se mezcla en la atmósfera del suelo para luego perderse a la atmósfera exterior, por decirlo de esa manera, y él regresa de nuevo a la atmósfera. También podemos observar aquí que ese nitrato también se puede perder por lixiviación. Cuando existen grandes cantidades de agua y este se diluye fácilmente en esa agua, se puede perder hasta los acuíferos, ocasionando, como se va a explicar en el post, algunos problemas de salud pública, sobre todo para las poblaciones aledañas que se encuentran de los sistemas de producción o en las fincas en las cuales nosotros nos encontramos. Después de ver las formas en que se pierde ese nitrógeno en nuestros ecosistemas o cómo se pueden perder los nitrógenos en el ecosistema, vamos a observar también cómo este mismo se puede perder o inmovilizar. Eso lo expliqué en el artículo anterior. Se puede inmovilizar de esta manera. Ese proceso de inmovilización es que esta materia orgánica que ustedes observan aquí, por darle un ejemplo, tiene gran cantidad de hojas. Cuando hablamos de gran cantidad de hojas o de biomasa vegetal, resulta que existen gran cantidad de carbono. Al existir gran cantidad de carbono, los microorganismos no tienen nitrógeno disponible para su energía o para el proceso de degradación. Automáticamente él lo toma del suelo en las formas solubles, como pueden observar aquí, nitrato y amonio, y empieza una competencia por el cultivo, porque las bacterias empiezan a inmovilizarlo y ellas lo regresarán nuevamente al suelo una vez que ellas hayan muerto y se degradan a través del proceso de mineralización y el suelo y las plantas puedan absorberlo. Planteando todos estos casos de pérdidas del nitrógeno, tocaré ahorita de manera muy básica, por decirlo de esa manera, lo que es el ciclo del nitrógeno. Pero el ciclo del nitrógeno enfocado en los agroecosistemas. ¿Cómo influye este ciclo en los agroecosistemas? Miren en la imagen, allí se puede observar un ecosistema ganadero. En este caso ustedes ven las formas en que se pueden fijar el nitrógeno. Miren, se puede fijar a través de la materia orgánica, se puede fijar a través de la simbiosis que realizan las bacterias con las raíces de las leguminosas, o se puede fijar a través de las tormentas eléctricas que a través del agua regresan gran cantidad de óxido de nitrógeno al suelo. ¿Qué pasa? La forma de la materia orgánica se puede decir que es una fijación no simbiótica, porque allí los microorganismos no realizan ninguna simbiosis. Esta forma de fijar el nitrógeno gaseoso a través de los microorganismos se conoce de forma o una fijación simbiótica, porque las bacterias hacen una simbiosis mutualista con la planta, y esta se puede decir que es una fijación abiótica, fijación de nitrógeno abiótica, porque se realiza a través de la atmósfera y regresa, en este caso, el agua traslada esa gran cantidad de óxido de nitrógeno al suelo. Ok, esas son las maneras en que se puede fijar. Pero resulta que ese nitrógeno, cuando está en el suelo, sufre una transformación. Una transformación que es realizada por los microorganismos y que he venido hablando desde el artículo anterior. Observemos aquí, tenemos la materia orgánica. Para ver un ejemplo, tenemos la materia orgánica. Esta materia orgánica sufre un proceso de transformación realizada por una gran cantidad de microorganismos, entre esos bacterias. Y esas bacterias transforman parte del elemento que se encuentra ahí, transforman parte de ese nitrógeno que está ahí en aminas. Y ese proceso, ese primer proceso se llama aminificación, porque se transforman en aminas y esa amina se adhiere a la materia orgánica que se encuentran en las primeras capas del suelo.
Por lo tanto, esta forma no es todavía absorbible o digerible por la planta. Luego esa amina también sufre un proceso de amonificación. Ese proceso de amonificación, valga la redundancia, lo he nombrado mucho, también es a través de algunas bacterias y algunos microorganismos que lo transforman en amonio. Ya el amonio, como ustedes lo pueden observar aquí, sí es un compuesto que puede ser digerido fácilmente por la planta porque él puede tomar varias vías. Una de las vías es que la planta pueda absorberlo, él está en la solución del suelo y la planta puede absorberlo fácilmente. Otra de las vías es que él forme parte de las reservas del suelo y cada vez y realizar lo que es un intercambio catiónico. Cada vez que la planta absorba o se pierda este elemento, las reservas del suelo empiezan a emitir esta gran cantidad también de elementos. Otra forma que él tiene, que ya fue explicada, es que se puede perder por volatilización. O también puede ocurrir un proceso de nitrificación. La nitrificación no es más que transformar ese amonio en nitrato, que es otro elemento soluble para las plantas lo pueden absorber fácilmente. Para convertirse en nitrato, él pasa por un proceso de nitrosación y un proceso de nitratación. El proceso de nitrosación es porque actúan bacterias como las nitrosomas y el proceso de nitratación es porque actúan bacterias como el nitrobacter para convertirlos en este caso en nitrato que puede ser absorbido fácilmente por las plantas como lo indican aquí. ¿Cómo se pierde el nitrato? Ya lo explicamos. Se puede perder por denitrificación si los suelos están inundados o se puede perder por lixiviación en caso tal de que haya gran cantidad de agua en el suelo. ¿Qué pasa? Que si ocurre el proceso de nitrificación, en estos momentos se está cumpliendo el ciclo. ¿Por qué? Porque se va a transformar en dinitrógeno y este dinitrógeno regresa a la atmósfera. Y así automáticamente podemos observar cómo se cumple el ciclo del nitrógeno y cómo cada uno de los elementos a través de distintas formas de fijación regresan al suelo en forma de nitrógeno y este nitrógeno es transformado en el suelo. Existiendo dos etapas. La etapa de fijación, cómo llega al suelo, y la etapa de mineralización, de cómo se transforma en el suelo para que las plantas puedan absorberlo. Amigos, en realidad esto es un tema bastante importante para la producción agropecuaria, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta los procesos biológicos que ocurren en la naturaleza. Hemos ido más allá. Nosotros no podemos quedarnos con una agricultura convencional. Debemos avanzar un poco más y de conocer cuáles son los aspectos que ocurren en realidad en nuestro ecosistema para poder realizar un manejo. Si nosotros alteramos el ecosistema, no podemos llegar a imponerlo. ¿Por qué? Porque la manera de que él vuelva a darnos todas esas riquezas o todas esas bondades que él tiene es tratándolo de manera ecológica, respetando todos los ciclos que en ella se dan. En realidad fue un placer estar con ustedes. Me alegra haber compartido de nuevo un artículo del ámbito agropecuario. Nos seguimos leyendo y espero que pasen un excelente día.